Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, especialmente para los amantes de las telenovelas y las historias de amor intensas. Vamos a desglosar esa pregunta que resuena en tantas mentes: ¿fue realmente amor o estrategia en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sabemos que ambos son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, y su química en pantalla y fuera de ella capturó la atención de millones. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, las especulaciones sobre su relación personal no cesaron. Y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esa dualidad, analizando las pistas, los momentos y por supuesto, las opiniones de la gente. Prepárense porque este vídeo promete ser un viaje por el drama, el romance y la estrategia, o lo que sea que haya sido. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante debate, les pido un pequeño favor, pero uno muy importante para nosotros. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento que cautivó al mundo. Cuando se conocieron en el set de Sen Kalkam, la chispa fue instantánea, o al menos, eso es lo que muchos percibimos. Su química en pantalla como Eda y Serkan era palpable, eléctrica. Se podía sentir la tensión, la pasión, la dulzura, todo aquello que hace que una historia de amor ficticia se sienta real y conmovedora. Y ahí es donde empieza la magia, ¿verdad? Porque cuando esa química traspasa la pantalla y la gente empieza a ver a los actores como una pareja real, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve increíblemente delgada. Desde el principio los fans se enamoraron de ellos juntos, tanto en personaje como fuera de ellos. Los paparazzi los seguían, las redes sociales explotaban con cada foto o rumor. Y ellos, para ser justos, tampoco hicieron mucho para desmentir las especulaciones. De hecho, hubo muchos momentos que alimentaron la idea de que su relación era más que una simple amistad o un convenio profesional. Piensen en esos viajes juntos, las vacaciones que compartieron, las publicaciones en redes sociales donde se les veía cómplices, riendo, disfrutando de la compañía mutua. Eran gestos que para el ojo del fan, gritan pareja. Ahora, la pregunta crucial: ¿fue todo esto auténtico amor, una conexión genuina que floreció en medio de la fama y la presión, o fue una estrategia cuidadosamente orquestada? Y cuando hablamos de estrategia, no necesariamente nos referimos a algo cínico o manipulador. Puede ser una estrategia de marketing, una forma de capitalizar la química que ya existía, de mantener vivo el interés de los fans, de potenciar la marca personal de ambos. En el mundo del espectáculo, especialmente en el de las telenovelas turcas que tienen un alcance global tan masivo, mantener la imagen de una pareja carismática y enamorada puede ser increíblemente beneficioso para la carrera de los actores. Analicemos los argumentos a favor del amor. Los testigos cercanos, los amigos, los miembros del equipo de producción a menudo hablaban de la conexión que Hande y Kerem tenían. Describían cómo se apoyaban mutuamente, cómo se complementaban, cómo parecían genuinamente felices el uno con el otro. Las miradas, los gestos de cariño, las palabras de admiración mutua que a veces compartían en entrevistas, todo apuntaba a una relación sincera. Además, ambos son profesionales experimentados. Si hubieran estado fingiendo, ¿habrían sido capaces de mantener esa fachada de autenticidad durante tanto tiempo, con tanta intensidad? Es difícil mantener una mentira así, sobre todo cuando implica tanta exposición pública. La gente tiende a percibir la falsedad. Por otro lado, los argumentos a favor de la estrategia no son para nada despreciables. El éxito de Sen Kalkam fue estratosférico. La pareja Eda y Serkan se convirtió en un fenómeno global. Las cifras de audiencia, el alcance en redes sociales, la cantidad de merchandising y productos derivados, todo fue monumental. En este contexto, mantener viva la llama de la relación fuera de la pantalla podría haber sido una decisión inteligente desde el punto de vista del marketing. Pensemos en ello. Si la química en pantalla era tan fuerte, ¿qué mejor manera de mantener a los fans enganchados que sugerir que esa química se extendía a la vida real? Esto genera un nivel de conexión emocional mucho más profundo con la audiencia.
Los fans no solo se enamoran de los personajes, sino de los actores que los interpretan, y si se convierten en una pareja de ensueño en la vida real, el potencial para mantener el interés y la devoción de los seguidores se multiplica exponencialmente. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por ser muy hábil en la gestión de la imagen de sus estrellas. A menudo se fomenta la narrativa de parejas carismáticas para maximizar el atractivo de sus producciones. No sería la primera vez que vemos una relación que beneficia la carrera de los involucrados. Podemos observar que durante el tiempo en que estuvieron juntos públicamente, ambos experimentaron un crecimiento significativo en su popularidad internacional. Sus redes sociales se dispararon, obtuvieron nuevas oportunidades de trabajo, y su reconocimiento global alcanzó nuevas cotas. ¿Fue eso una consecuencia natural de su talento y del éxito de la serie, o también fue alimentado por la narrativa de su relación? Es difícil separarlo por completo. Hubo momentos en los que parecía que todo era demasiado perfecto, casi cinematográfico. Las publicaciones de Instagram, las apariciones públicas, las entrevistas, todo encajaba en la narrativa romántica que los fans querían creer. Y ahí radica la genialidad de la potencial estrategia, hacer que la gente crea lo que quiere creer. ¿Pero qué pasó después? La ruptura, cuando llegó, fue tan comentada como su relación. Y ahí, la narrativa se volvió aún más compleja. ¿Fue la presión de mantener una relación pública insostenible? ¿O fue el fin de una estrategia que ya no servía a sus propósitos? Algunos argumentan que el hecho de que terminaran de forma aparentemente amistosa, y que ambos hayan seguido adelante con sus carreras de manera exitosa, sugiere que si hubo estrategia, fue una que funcionó y les permitió crecer. Otros ven la ruptura como la prueba de que, a pesar de los beneficios, la fachada finalmente cedió ante la realidad. Es importante recordar que al final, como espectadores, solo vemos una pequeña parte de la vida de estas celebridades. Tenemos acceso a las imágenes que ellos deciden compartir, a las entrevistas que dan, a las historias que se cuentan en los medios. La verdad completa, lo que realmente ocurrió en su relación, solo la conocen ellos. Sin embargo, este debate es fascinante precisamente porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la construcción de la imagen pública, y la delgada línea entre la autenticidad y la actuación. En un mundo donde la conexión emocional con las estrellas es tan valorada, las líneas se difuminan constantemente. Podemos decir que quizás no sea una respuesta en blanco o negro. Podría haber sido una combinación de ambos. Quizás el amor floreció de forma genuina, y con él surgió la conciencia del potencial que esa conexión tenía para sus carreras. Y en ese caso habrían decidido consciente o inconscientemente capitalizar esa química. O quizás desde el principio hubo un entendimiento mutuo de que una relación pública, o al menos la proyección de una, sería beneficiosa. Y con el tiempo esa relación, sea cual sea su naturaleza inicial, pudo haber evolucionado hacia algo más real, o pudo haber terminado cuando ya no cumplía con sus objetivos. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja, tanto en la ficción como en la vida real, en la industria y en sus fans. Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon un fenómeno y su historia, ya sea de amor, de estrategia, o una mezcla de ambas, seguirá siendo un tema de conversación y análisis durante mucho tiempo. Pensemos en las lecciones que podemos sacar de esto. Como público aprendemos a ser críticos con lo que vemos, a cuestionar las narrativas, a recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con una vida privada compleja. Y para los aspirantes a actores o figuras públicas, nos muestra el poder de la química, la importancia de la imagen pública, y las diferentes formas en que se pueden construir y mantener carreras exitosas en el mundo competitivo del entretenimiento. Al final, la pregunta de si fue amor o estrategia se queda un poco abierta. Y quizás esa ambigüedad es parte de lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Nos invita a imaginar, a especular, a involucrarnos emocionalmente. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que el arte y el entretenimiento buscan lograr. Entonces, para resumir, hemos explorado la intensa química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en Senkalkam como en su vida real. Analizamos los argumentos que sugieren un amor genuino, basado en testimonios y gestos públicos, y los argumentos que apuntan a una posible estrategia de marketing, dada la enorme popularidad que alcanzaron como pareja. Vimos cómo el éxito de su serie creó un ambiente perfecto para que la narrativa de su relación se extendiera más allá de la pantalla. Consideramos la posibilidad de que haya sido una combinación de ambos, o que la relación haya evolucionado con el tiempo.
Y finalmente concluimos que si bien nunca sabremos la verdad absoluta, la ambigüedad de su historia es precisamente lo que la hace tan fascinante y debatible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo tan interesante. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue puro amor, una estrategia inteligente o una mezcla de ambas cosas? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Realmente me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ander Zell y Kerem Bürsin, o simplemente les encanta el drama y las historias de celebridades. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.